Hola, soy la reverenda doctora Liz Valle y estoy aquí para compartir con ustedes sobre la predicación a través de las artes teatrales escénicas. La predicación usando las artes teatrales escénicas. ¿Por qué debemos aprender de este tema? Porque las personas que tenemos en las congregaciones tienen diferentes métodos de aprendizaje, diferentes estilos de aprender y de entender el mensaje. No a todas las personas les llega bien el mensaje que es simplemente hablado. Hay personas que necesitan técnicas audiovisuales. Hay personas que aprenden mejor a través de lo que oyen y para ellos pues los sermones tradicionales funcionan. Pero hay personas que aprenden mejor a través de lo que ven o a través de lo que tocan y hacen. Para esas personas pues se necesitan otro tipo de sermones. Además de esto, mi interés en promover el uso de las artes teatrales es para continuar una tradición que yo recibí de mi pastor, pero que tiene una larga historia en la tradición cristiana. Veamos. Aquí hay ejemplos que están en la Biblia de cómo el teatro invisible se usa para predicación profética. Teatro invisible es cuando la audiencia no sabe que lo que está viendo es una obra de teatro. En este caso, en 2 de Samuel 14, la mujer sabia de Tecoa aparece ante el rey David, porque uno de los funcionarios del rey David le pidió que hiciera una dramatización sobre una injusticia que había sucedido. El propósito del funcionario que contrató básicamente a esta mujer para que actuara esta obra de teatro frente al rey David era hacer reflexionar al rey sobre una injusticia que él mismo había cometido contra su propio hijo. Así que vemos aquí un caso similar a cuando Natán, que era el profeta designado para el rey, que estaba contratado para ser profeta, le confrontó con su propio pecado a través de una historia. Pero en este caso, en vez de contarle una historia, el funcionario, como no era el profeta autorizado, buscó otra manera de poder hacerle llegar el mensaje al rey David. Y lo hizo no a través de contarle una historia, sino a través de actuar esa historia frente a él, contratando a una actriz del pueblo de Tecoa. Aquí hay ejemplos de la tradición cristiana antigua, de la antigüedad. Vemos en una de las imágenes a San Francisco de Asís, que le predicaba a los pajaritos, a los animales, no solamente a los pajaritos, pero en general él es famoso porque consideraba que el evangelio era para todos los seres vivientes, no solamente para los seres humanos. Y este es un teatro que no se da detrás del púlpito, se da en la calle. Y igual que el mensaje que estábamos viendo ahorita, se dio en la corte real, en el palacio. Son no todos los lugares en los que se predica son detrás de un púlpito, dentro de una iglesia, dentro del templo de una iglesia, un domingo por la mañana. Hay distintos lugares y para distintos lugares, pues podemos utilizar otros acercamientos, usar nuestro cuerpo de maneras diferentes para predicar. En la otra imagen vemos a San Francisco predicándole a el rey. Ya ven que en este caso es lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Quien predica está abajo, de pie, en el nivel más bajo, y la audiencia, que es el rey, está sentado en un nivel más alto. Nosotros estamos acostumbrados a que el quien predica está de pie en un nivel más alto y los que escuchan están sentados en un nivel más bajo. Y esta imagen, aunque no es, estas dos imágenes son imágenes producto de la imaginación, de cómo ellos se imaginaban el pasado, pues no sabemos si así era en la vida real, pero podemos imaginarnos que sí que era así, porque el rey era el que estaba más en un nivel más alto jerárquicamente. Así que por lo menos eso es lo que demuestra la imagen y podemos ver que los cuerpos de las personas que están en el evento de la predicación, pues no siempre han sido usados de la misma manera. Ya vimos que hay predicación en el palacio, predicación en la calle, predicación en la corte real y que se puede hacer a través de distintos medios como la oratoria y también como la dramatización de obras teatrales. La tradición de dramas teatrales como predicación encarnada en,
en la iglesia latinoamericana específicamente, es bien antigua porque cuando llegaron las personas de lo que ahora conocemos España a traer el evangelio a través de la iglesia católica a lo que hoy conocemos como Latinoamérica, estaban en lo que llaman en la historia del teatro el siglo de oro. Era bien común usar el teatro. El teatro estaba en todo su apogeo, pero no solamente era común usar el teatro para entretener a las masas, era bien común usar dramas litúrgicos. Es decir, que se hacían dramas en la liturgia misma de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica estaba acostumbrada a hacer esto. Ellos hacían obras de teatro sobre moralidad en la que las distintas virtudes eran personajes, ¿verdad? Contemplación, imaginación, el free will o la voluntad libre eran eran representadas, eran personificadas y se hacía una obra de teatro con las distintas virtudes como personajes. También estaban las obras de misterio, que es la imagen que tienen abajo. Esas obras de misterio se refiere, el misterio era como le llamaban en la Iglesia Católica y todavía se le llama así en muchas tradiciones, a la Santa Cena. Entonces, eran dramas que explicaban el misterio profundo que es participar de la Santa Cena o de la comunión. Habían otros dramas religiosos que se hacían en la calle. A estos se les llamaban los autos sacramentales. Los dramas religiosos se hacían dentro y fuera del templo. Los que se hacían en la calle les llamaban autos sacramentales y usualmente lo hacían personas de distintos oficios. So, el, El grupo de carpinteros se encargaba de representar esta historia de la Biblia. El grupo de zapateros se encargaba de representar esta otra historia. Y entonces iban en carros que se movían en carruajes o carrozas, como hoy en día estamos acostumbrados a ver las paradas, ¿no? Pues era una parada, pero cada carro, cada auto llevaba una historia sagrada, son autos sacramentales. Y de ahí salió el teatro misionero, que cuando llegan los religiosos a otros países del mundo, llevan el evangelio a través de obras teatrales, como ellos estaban acostumbrados a representarlas. Sobre todo lo hacían para llegar a las masas que no sabían cómo leer y escribir. Y aquí puse la imagen de un libro de autos sacramentales que fueron escritos por Sor Juana Inés de la Cruz, que era una mujer de lo que hoy conocemos como México, cuando México estaba en formación, que ella ya adopta, ya nacida acá, ¿no? Ella no era española, sino nacida en lo que conocemos o ellos conocían como el Nuevo Mundo, adoptó la tradición y empezó a escribir sus propias obras teatrales. Una de mis favoritas es el Divino Narciso. Y no puse aquí una portada de esa, pero la pueden conseguir, está en inglés y en español. Obviamente ella la escribió en español, pero fue traducida al inglés también. El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, aquí está el teatro aristotélico, que es el que más conocemos. El teatro aristotélico tiene una estructura en la que la historia se expone primero, luego se va complicando hasta que llega a un momento climático, se le da vuelta a las expectativas de la audiencia y se resuelve, se llega a una resolución. ¿Cuál es el propósito del teatro aristotélico según escritos de Platón y de Aristóteles mismo? En esta estructura convencional del drama, del teatro griego clásico, la poesía es emocional e intelectualmente perniciosa. Eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era sacar las emociones de la gente. Es para eso es que se creó esta estructura teatral, que es la convencional, la que más conocemos. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es crear una catarsis de que la audiencia, al identificarse con el personaje principal, saca de su cuerpo las emociones perniciosas para lograr enfocar el intelecto, que era más valorado por ellos, a contradistinción. Ellos contraponían el intelecto contra la emoción y pensaban que el intelecto era más importante
y que había que deshacerse de las emociones y eso lo hacían a través del teatro. Esto creaba realmente personajes súbditos, pasivos. Al crear súbditos pasivos, pues no se daba, la gente pues no se rebelaba contra lo que los poderosos estaban haciendo. Este es un teatro que se desarrolló para controlar a las masas, para que sacaran sus emociones vicariamente a través de lo que veían y entonces se quedaran tranquilitos con el estado de las situaciones. En el siglo XX, Augusto Boal, una persona de Brasil, siguiendo las ideas de Paulo Freire, que también era de Brasil, Paulo Freire creó lo que conocemos como la educación del oprimido. Pues entonces Boal siguió lo que Freire decía y creó el teatro del oprimido. Para Boal, el teatro aristotélico es ideológico, catártico y es un mecanismo ideal para el control social. Entonces él se inventó un montón de distintos tipos de hacer teatro que siguen una estructura teatral diferente. En estos tipos de teatro, aquí se mencionan algunos como el teatro del periódico, periódico como donde se publican las noticias, acciones directas, teatro legislativo, teatro invisible, que expliqué anteriormente, y escribió un libro que se llama El arco iris del deseo. Creó teatro foro y teatro imagen. ¿Qué pasa? Al proponer este teatro, lo que él estaba buscando era eliminar la separación entre el actor y el espectador y convertir al público en espectactor, que fuera las dos cosas a la vez, tanto espectador como actor, para fomentar el pensamiento crítico. En lugar de deshacerse de las emociones, él quería fomentar el pensamiento crítico y promover la agencia que tienen los pueblos, sobre todo las personas oprimidas de los pueblos, y fomentar así pues la revolución, o más bien el cambio. La revolución se refiere al cambio de las situaciones que oprimen a las personas marginalizadas. Boal defendía la misión especial humanizadora de las artes. Las artes humanizan y si se utilizan de cierta manera, ¿verdad? Porque en el teatro aristotélico lo que hacían era deshacerse de las emociones para mantener actores pasivos, realmente súbditos pasivos. Mientras tanto, el teatro del oprimido lo que hace es generar actores activos que están listos para ejercer su pensamiento crítico y su fuerza de voluntad para cambiar las condiciones que los oprimen. Todos estos ejemplos que he dado son posibilidades diferentes de utilizar las artes escénicas para predicar. Así que, en resumen, ¿qué significa predicar a través del teatro? Predicar a través de una representación estética de una obra de teatro o drama se produce siempre que un actor o grupo de actores emplea el teatro para comunicar las creencias religiosas en un momento dado y en un lugar determinado. Esa es mi definición de lo que significa predicar a través del teatro. Ya ven que el lugar está abierto y el momento está abierto. No siempre es domingo por la mañana dentro de un templo. Aquí hay dos libros en el que profesoras de predicación escribieron sermones en formato o género teatral. En Bendecida, Monólogos para María, la profesora Jerusha Madsen-Neal, antes de convertirse en profesora, cuando era estudiante doctoral, escribió una serie de sermones en los que ella dramatizaba a mujeres normales, común y corriente ahora, pero que representaban ciertos aspectos de María, la Madre de Jesús. Era como poner a María, la Madre de Jesús, en un contexto moderno y contemporáneo. En ese caso, ella pues representaba a un personaje, no aparecía ante el público como ella misma. En, en Creation Crisis Preaching, predicación sobre la crisis de la creación, la profesora Leah Shade escribió una serie de sermones en forma de monólogos en los que ella representaba, por ejemplo, el agua, el aire, el Espíritu Santo. No se presentaba como Leah Shade, sino que representaba a un personaje. Estos son ejemplos de cómo el monólogo teatral de representación, como La Mujer Sabia de Tecoa, puede servir para llevar el mensaje.
Cuando tú lo hagas, porque estos libros están en inglés, pero esta presentación, la idea es que ustedes escojan, escriban sus propios libretos, ¿no? Sus propios sermones en forma de representación teatral. Considera cuál es tu propósito para predicar. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Quieres conseguir una catarsis para control social y seguir reiterando sujetos pasivos? ¿Quieres promover una educación moral, como lo hacían las obras de teatro moral? ¿Quieres promover el pensamiento crítico, como en el teatro del oprimido? ¿Quieres promover sujetos activos? ¿Quieres promover una revolución, es decir, un cambio en las situaciones que oprimen a las personas que están en tu congregación? ¿Tu propósito es evangelizar? ¿Tu propósito es hacer misión o llamar a la gente a hacer misión? ¿Tu propósito es educativo? ¿Cuál es tu propósito? Ese es ese es el norte que nos dirige, la primera consideración que debemos tener cuando escribimos un sermón en forma de teatro. Escoge el género teatral que quieres usar. En mi caso, yo utilizo el género teatral que más me gusta, ¿verdad? Bueno, yo uso muchos diferentes, pero el que más me gusta es el teatro experimental. Así que cuando escojas el género teatral que quieres usar, lee obras de teatro de ese género y entonces imita la estructura que siguen ese género teatral. El cielo es el límite. No, no te dejes cohibir por lo que conoces hasta ahora. Salte de las cajitas y crea algo nuevamente. Lo importante es que estés llevando, comunicando las creencias religiosas en un momento dado y en un lugar determinado para una audiencia determinada. Considera tu audiencia. Para escribir tu propio sermón teatral, como dije, escoge el género. Di muchos ejemplos de distintos géneros y aquí está la lista: monólogo, drama, puede ser histórico, puede ser moderno, puede ser realista, puede ser experimental, puede ser simbólico, puede ser teatro físico. Hay montones de géneros, no están todos mencionados aquí. Considera cuáles van a ser los personajes y lo más importante, cuál va a ser el conflicto. El conflicto teatral es lo que hace interesante una obra de teatro. Hay un personaje que tiene una meta y hay algo que se lo pone a conseguir esa meta. Ese es el conflicto teatral. Lo que se lo pone a conseguir la meta puede ser otros personajes o puede ser las condiciones, puede ser la naturaleza o puede ser la misma persona, el mismo personaje, que entonces eso sería como un drama teatral psicológico. Entonces, asegúrate que el sermón tiene un propósito bien claro. Una manera de hacer esto es completando esta oración. El sermón llama a quien oye y mira a, y entonces utiliza verbos. ¿A qué quieres llamar a la congregación? ¿Cuál es el llamado a la acción que quieres lograr? Entonces, una vez tienes estos cuatro aspectos identificados, entonces escribes tu libreto. Esta es la bibliografía que, bueno, es selecta. Estudié muchísimas otras cosas más, pero aquí tienen un ejemplo de las cosas que leí para poder hacer esta propuesta que he presentado ante ustedes. Recuerden que lo más importante es llevar las buenas nuevas de salvación y la razón por la que usamos el teatro es para llegar a otras audiencias y a otros tipos de pensamiento y para promover pensamiento crítico o dependiendo para promover, si usas teatro aristotélico, para promover personas pasivas que eh, se deshacen de sus pensamientos, de sus emociones negativas y pueden seguir viviendo bajo las condiciones actuales. Muchas gracias por ver este video, espero que sea de bendición.